Este es un nuevo episodio de Develando Secretos, el podcast de Marcelo Cutini sobre PIM, DAM y otros temas relacionados al e-commerce. En cada entrega, Marcelo dialoga con algún referente de la industria y ahonda en diversas temáticas relacionadas al marketing y al comercio electrónico. Buenos días a todos y a todas. Les doy el recibimiento a este episodio, a este nuevo episodio de Develando Secretos, mi podcast sobre dumping y otros temas relacionados al e-commerce. Hoy vamos a comenzar con la temática troncal de este podcast, que es el PIM. Y para eso invité a un amigo de Málaga, es Álvaro González, que le agradezco que participe. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Aquí en la mañana muy temprano en Mar del Plata, calculo que será mediodía ya por Málaga. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, buenas tardes desde aquí, buenos días para ti. Muy bien, la verdad, todo bien. Allí tiene que ser para tu tiempo como las 6 de la mañana. Sí, 7 de la mañana, 7 de la mañana por acá. Así que se estará oyendo no sé en qué momento este podcast, pero en el momento de ser grabado es este tiempo. Así que bueno, Álvaro es... decir, Marcelo, que te envidio por la disposición de tener un podcast a las 7, de levantarte a las 7 de la mañana y tener esa frescura. Yo no lo tendría. Bueno, con Álvaro nos conocemos hace un tiempo. Es un fanático madridista que seguramente en este momento no está deseando que Messi vuelva al Barça y se junte con Lewandowski, pero eso es de las pocas diferencias que tenemos. Lo demás son todas coincidencias y bueno, le agradezco mucho que participe. Bueno, Álvaro está todo el día tratando de argumentar sobre Product Information Management, es decir, sobre sistemas PIM, así que me pareció muy conveniente convocarlo para este episodio del podcast y comenzar a preguntarle, bueno, que nos explique qué es un PIM y si podrías desarrollar, bueno, como para que entienda mi tía, diríamos por aquí, es decir, ¿qué es un PIM, Álvaro? Vale, pues a ver, PIM son las siglas, como bien dice, de Product Information Management, es decir, de gestión de la información de producto. Un PIM, al final de cuentas, es pues un software, un programa informático que lo que te hace, lo que te permite es básicamente toda la información de tu producto, tenerla en primer lugar centralizada en un solo lugar. Segundo, que te sea fácil acceder a esa información de producto. Y tercero, que te sea fácil distribuirla también. Por ponerte un ejemplo muy concreto, por ir muy al grano, como decimos en España, imagínate que tú vendes ropa online y vendes, pues, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 productos. Cada uno de esos productos tiene un montón de información asociada al mismo que tú tienes que gestionar. Si tienes una camiseta, tienes que saber qué talla tiene la camiseta, de qué material está hecha, de qué, no sé, la descripción del producto, el precio que tiene, fotografías, etc. Entonces, toda esa información tradicionalmente se ha gestionado pues en el típico maestro de hoja de Excel, que es pues eso, una serie de columnas y filas con toda la información ahí. ¿Qué ocurre? Que llega un punto en el que la complejidad del proyecto hace que se te quede corto manejar la información con hoja de Excel. Empiezas a perder dinero y tiempo a la hora de gestionar esa información porque es poco eficiente. Entonces, lo que propone un PIM es que en lugar de tener esa información como dispersa en varias fuentes, pues imagínate, tengo este e-commerce, ¿no?, de ropa que te comentaba, pues tengo alguna hoja de Excel con información de producto, luego tengo un Google Drive y un Dropbox con todas mis galerías y los archivos digitales, y luego tengo el ERP generando SKUs y dando de alta precios. Eso se acaba convirtiendo en un problema y lo que necesitas es un software donde toda esa información esté en un solo lugar. Es decir, en lugar de yo tener que acudir a diferentes fuentes, tengo una solución que está en la nube, ya está todo construido, yo subo a internet, a la nube, toda la información de mi producto, y esto está diseñado, un PIM generalmente está diseñado para que te sea fácil gestionar la información, hacer cambios de la información. Pues imagínate que tengo que cambiar el precio a todas mis camisetas y a todas mis sudaderas. Tú puedes filtrar fácilmente por camisetas, sudaderas, encontrar solamente esos productos y modificar
atributos específicos, hacer seguimiento de cómo de completa está la información, etcétera. Y luego te permite también pues, compartir la información, que bueno, ahí ya es un mundo aparte, ¿no? Porque ahí puede ser para enviar la información al e-commerce, para generar ficha de producto en PDF, para generar catálogo online, para portales de marca, distribuidores, etcétera. Pero básicamente, por decirlo de una manera un poco resumida, es una solución que se sienta entre allá donde se generen, se dan de alta los productos y allá donde los productos tienen que ir para tú poder trabajar con ellos, optimizarlos, actualizarlos, tenerlos a punto y que si luego necesitas generar un PDF o enviarles información a la página web, tener todo ese proceso automatizado. Algo que te arregla la vida, básicamente, cuando tienes cierta cantidad de productos. ¿Y cómo una empresa determina la necesidad de un PIN? Es decir, ¿cómo sabes que necesitas un PIN? ¿Qué es el disparador de esa necesidad? Pues a ver, aquí varía mucho, ¿no? Yo diría que generalmente yo en la mayoría de casos que conozco son cuando ya tiene muchos cientos o pocos miles de productos. Ahí gestionar todo eso en Excel pues se te puede hacer bola, ¿sabes? Puede ser una gestión muy complicada en la que sea muy difícil entender cuál es la última versión actualizada, cuál es la última versión más optimizada de tus productos, etcétera. Entonces cuando las empresas pasan de tener decenas de productos a cientos o incluso miles, ahí ya se empiezan a replantear, hay un momento en el que tal vez necesiten mirar el tema del PIN. Y habiendo dicho esto, no es, digamos, la cantidad de SKU no es el único factor. Por ejemplo, yo conozco empresas que tienen pocos productos, imagínate que tienen 20 productos, pero gestionan el tipo de productos que gestionan es pues tema maquinaria industrial. Son productos muy complejos que cada uno de los cuales tiene muchísimos atributos. Pues yo tengo 20 productos, pero cada uno de ellos tiene 200 atributos distintos. De nuevo, gestionar eso en una hoja de Excel puede ser bastante tedioso. Ahí puede necesitar también un PIN. Y yo diría que eso es un indicador. Luego, otro factor importante que hace que las empresas adquieran un PIN es cuando tú tienes la información de producto, con independencia de la cantidad de producto que tienes, tú tienes tu información, tu catálogo, digamos, tu ficha de producto, pero esa ficha de producto tú tienes que enviarla a diferentes marketplaces. Como sabes, el e-commerce ha evolucionado de una manera que ya no te vale tener una página web muy bien diseñada, ya hay muchos sitios donde vender. Está Amazon, está Google Shopping, está Shopify, está BigCommerce, está Vitex, Mercado Libre, y generalmente cada una de estas plataformas necesita una manera de digerir la información diferente. Lo que Mercado Libre no es exactamente lo que Mercado Libre te pide, no es exactamente lo que Vitex te va a pedir, y ni mucho menos lo que Shopify te va a pedir. Entonces, cuando necesitas sindicar, ¿no? Digamos, enviar la información a diferentes fuentes es cuando necesitas tener también, cuando surge también la necesidad de un PIN. Sí, en eso justo pensaba que, por ejemplo, como me dedico a la implementación de soluciones PIM, que hace poco llegó un cliente que tenía en realidad menos de 300 productos, pero tenía 25 canales a donde, o sea, 25 retails distintos donde entregarle la información constantemente y que iba evolucionando y cambio. Entonces ahí no lo determinaba en realidad la cantidad de SKU, lo que lo determinaba era la cantidad de canales de salida, es decir, a dónde tenía que distribuir esa información. Entonces, sí. La solución ahí se planteaba. Muchas veces, bueno, yo siempre menciono, me has oído, Álvaro, que estamos como en la etapa de evangelización del PIM, es decir, en la etapa donde tenemos que divulgar qué es un PIN, explicarlo, y muchas veces dice, bueno, yo tengo un PIN, pero bueno, tengo un DAM. Ayer conversaba justamente con un cliente donde tenía que explicar la diferencia entre PIN y DAM. ¿Cómo explicarías tú esa diferencia? ¿Qué es un PIN y qué es un DAM? ¿Cuáles son las diferencias principales? Vale, yo diría, por ejemplo, un PIM es la plataforma, los dos cumplen una función similar que es centralizar información de producto. Ahora, la información de un PIM es pues información de producto de títulos de producto, precios, descripciones, etcétera. Todo el material de marketing que tienes tú que trabajar, que enriquecer, etcétera. El DAM es una solución parecida a un PIM que lo que hace es centralizar no información de producto como tal necesariamente, sino archivos digitales. Es decir,
imágenes de producto, galerías, PDFs, guías, cualquier archivo digital que generalmente, como decía antes, pues puede estar en un Dropbox o en un Google Drive, pues es una herramienta que te ayuda a centralizar eso. ¿Qué ocurre? Que yo diría que los archivos digitales, la galería, las imágenes son ya inseparables de la información de producto. Si yo hablo de mi ficha de producto, no puedo diferenciar información de producto en tanto a descripciones y a imágenes, porque los dos son componentes esenciales del producto que tienen que llegar a la página web. Entonces, la mayoría de los PIM, todos diría yo, y si no lo hacen, lo deberían, tienen un DAM integrado. Es decir, tienes tu PIM donde tú centralizas la información de tu producto, pero luego tienes también un lugar al que acudir dentro del PIM donde centralizas también todos los archivos digitales. Si tú te imaginas un PIM, yo el PIM me lo imaginaría entonces como un lugar con dos entornos diferentes. Uno, descripciones de producto, como decía, precios, títulos, especificaciones y tal. Y luego, en esas descripciones también incluiría las imágenes y las galerías. Si tú necesitas gestionar las galerías independientemente, tienes una sección totalmente independiente dentro del PIM, que es el DAM, que es donde tú gestionas información de producto. Al final, de lo que se trata es de tener la información lo más centralizada posible. Porque si solamente tienes un lugar en el que trabajar y al que acudir para optimizar la información, eso te va a simplificar enormemente todos los procesos que vengan después. Entonces, generalmente son dos soluciones que van diferentes y son diferenciadas, han estado diferenciadas, pero a día de hoy yo diría que cada PIM tiene un DAM integrado dentro de la solución. Perfecto. Y otra cosa, bueno, otro tema habitual que nos encontramos es aquellas empresas que ya tienen su e-commerce, tienen su plataforma, llámese Vitex, Magento, BigCommerce, PrestaShop, el que fuese, y dicen, ok, yo ya tengo ahí, administro la información de producto ahí. Dice, yo necesito tener un PIN, ¿es necesario? Bueno, tenemos, por supuesto, una respuesta a eso. ¿Cómo explicarías vos esto? Si es conveniente, si es una buena práctica. Yo diría que sí. De hecho, diría que el hecho de tener información de producto en Vitex, en Mercado Libre, en BigCommerce, etcétera, es de hecho un buen indicador de que tal vez necesitarías tener un PIM. ¿Por qué? Porque estas soluciones son, al final de cuentas, son e-commerce. Entonces, un e-commerce, para lo que está y lo que hace bien es hacer disponible la información de tu producto para el cliente y que el cliente pueda comprar desde ahí. Pero lo que yo veo es que muchas veces las soluciones de e-commerce no están optimizadas para gestionar la información de producto, y no lo están porque no es necesario que un e-commerce haga eso. Digamos que se queda fuera de las funcionalidades que un e-commerce ofrece. Entonces, tú puedes tener la información en un e-commerce, X e-commerce, puedes tenerla, pero luego generalmente estas soluciones no te permiten hacer cosas tan básicas como filtrar la información de tus productos, hacer una selección en masa y editar en base a una condición, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros vemos es que empresas que tienen información de producto en cada uno de estos e-commerce acaban teniendo problemas a la hora de gestionarlo, porque cada uno de estos e-commerce te va a pedir la información de una manera específica. Entonces, si tienes información en 3 e-commerce diferentes, lo que vas a hacer al final es triplicar el trabajo, porque vas a tener que modificar la información para que encaje con cada uno de los e-commerce. Luego, una vez que tienen la información en el e-commerce, si necesitas hacer cambios, muchas veces es un proceso muy tedioso. Lo que propone PIM es lo contrario, es tener toda la información en un sitio. Desde ese sitio tú optimizas, actualizas y dejas la información lista para cada plataforma, y de ahí ya la conectas con cada e-commerce. De manera que el e-commerce recibe la información lista y te dedicas a vender el producto que es para lo que están, al final de cuentas. Y bueno, hay otro término que es Product Content Syndication, y entonces muchas veces algunos clientes ya tienen ese servicio y lo confunden con tener un PIN. Yo ya tengo un PIN, y entonces, bueno, ¿con cuál PIN estás trabajando? Y mencionan algún servicio de Product Content Syndication. Para quien no conoce, ¿qué es eso de syndication y de qué se trata y cuál es la diferencia con un PIM? Vale, syndication, yo diría que syndication es el proceso de compartir tu información
a diferentes fuentes, a diferentes plataformas. Es decir, ese proceso de tener una manera fluida de enviar información a diferentes plataformas es el syndication como tal. Donde el lugar donde se ubica PIM es antes de syndication. ¿Por qué? Porque syndication, como digo, es si tú tienes un feed manager o una plataforma que puede agarrar un feed y enviar esa información automáticamente a diferentes marketplaces, como digo, si eso te cumpliría todas las funciones si todos y cada uno de los marketplaces tuvieran los mismos requisitos para digerir la información. Pero tú tienes un Amazon y tienes un Mercado Libre. Lo que Amazon llama título de producto, Mercado Libre lo llama nombre de producto. Me lo estoy inventando, no sé exactamente, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, cada plataforma tiene sus requisitos y la información no se trata solo de enviar la información, sino que la información llegue de la manera correcta que necesita tener para cada una de estas fuentes. Entonces, PIM, yo diría que el flujo natural sería primero el RP, allá donde se generen los SKUs, los productos. Esa información pasa por un PIM, que sería ese middleware donde tú optimizas y dejas la información a punto. Digamos que trabaja con el material de marketing, te aseguras que la información llegue correcta y luego, una vez que la información está lista, una vez que está optimizada para todos los canales de venta, tienes una herramienta de syndication que te empuja cada uno de esos feeds allá donde necesita llegar. Pero estas herramientas generalmente nos sirven para modificar la información una vez que les llega. No sé si se entiende el concepto. Sí, sería como decir, el delivery de la información lo hace el Product Content Syndication cuando no lo hace directamente el PIM. Eso es lo que generalmente hablamos. Bueno, yo tengo esto, pero ahí no administras la información de producto. Exacto. Alimentas la información de producto al Product Content Syndication y él se encarga de hacer el delivery, pero no de la administración. Ya tendrías que entregar toda la información como terminada y no evitarías tener decenas de plantillas Excel o distintas solapas de un Excel kilométrico para seguir administrando la información de producto ahí. Un ejemplo que se me ocurre, tal vez, podría ser cuando haces un pedido a casa de comida, por ejemplo. Syndication sería el courier que te trae la comida. El PIM sería la empresa que te hace el packaging y que te cocina la comida y te la prepara. Entonces, tú puedes tener un courier que te envíe información, pero si la comida no está bien empaquetada, no te la van a aceptar. O si la comida no está bien cocinada, no va a poder venderla. Entonces, digamos que son dos herramientas, de hecho, compatibles. Primero viene el PIM, donde dejas todo listo para que pueda ser digerido, y luego tienes el Product Syndication, que es lo que envía la información y se encarga de que llegue allá donde tenga que llegar. Hay un tema recurrente o común que yo noto en algunos clientes, es cuando está madura la necesidad de tener un PIM, no conocen la existencia del PIM como tal, todavía no tienen el concepto, y yo uso una idea que es que hacen trabajar al RP de PIM o lo hacen jugar entonces a veces usamos, bueno, si tiene que jugar de delantero no puede ser, o sea, el RP juega en la defensa y en el medio de la cancha tendría que estar, en el medio del campo tendría que estar el PIM. Entonces empiezan a desarrollar atributos dentro del RP, pero bueno, me gustaría que tú explicaras la diferencia entre RP y PIM, como diciendo, no, yo ya la información de producto la tengo en mi RP. Claro. A ver, RP, digamos, yo la información de producto, de hecho, yo la dividiría en dos verticales, dos tipos de información de producto. Uno, la información relativa a la logística del producto, es decir, generación de SKUs, cambios automáticos de precio, inventario, stock, órdenes. Para todo eso existen los ERP. Son herramientas que están diseñadas para cubrir estos campos, ¿no? La información de logística, que tiene la peculiaridad de que se producen cambios en la información en vivo. Es decir, tú tienes un stock, si te hacen una compra en la página web, eso modifica automáticamente el stock. Traigo nuevos productos, eso modifica de nuevo el stock. Entonces, para eso ya está el ERP. ¿Qué ocurre? Que existe toda otra vertical de información, que no es la información de logística, sino, yo diría más, la información de marketing, todo aquello que requiere de trabajo humano, ¿no? De optimizar las descripciones, modificar las galerías, etcétera, que para eso no están diseñados los ERPs. Los ERPs te va a costar mucho trabajo
asignar galerías por productos, editar sencillamente, eliminar una imagen de la galería o cambiarle el orden, hacer una selección de producto en base a un filtro de un atributo y cambiarle una parte concreta de la descripción para afinar el SEO, etc. Entonces, lo mismo que ocurre con Syndication, que hablábamos antes, son plataformas complementarias. Generalmente los clientes, las empresas que empiezan a trabajar con un PIM, son empresas que complementan la acción del ERP. Y entonces tú tienes el ERP haciendo para lo que está el ERP hecho, que es generación de SKU, como decía, toda la información de logística, los cambios en vivo, y luego el stock y tal, y luego todo aquello que requiere de cuidado, de la atención de marketing, de esa optimización. Sé que estoy repitiendo mucho la palabra optimización, pero es que creo que resume mucho lo que haces dentro de un PIM, que no es solo cambiar tal o cual producto, sino optimizar el contenido, hacer que el contenido esté perfecto para que cada plataforma lo reciba como él tiene, ¿no? Como tiene que recibirlo. Entonces, ahí es cuando tú necesitas un PIM, porque está, digamos, diseñado para eso, para tú hacer seguimiento a qué falta por completar del producto. Crear diferentes verticales y que cada canal de venta yo pueda generarle atributos específicos. Gestionar diferentes idiomas de manera sencilla y comparar, pues eso, diferentes verticales por idiomas. Gestionar de manera intuitiva y visual galerías para arrastrar imágenes, añadir nuevas imágenes, vídeos, etc. Esa sería, diría yo, la principal diferencia entre uno y otro. Y yo pensaba en relación a, bueno, ya la empresa contrata un PIM, una compañía tiene que comenzar con su implementación. ¿Cuáles son los desafíos que más te encuentras, más comunes en la etapa de onboarding? ¿Cuál es el desafío principal, los problemas que te encuentras? Más allá que después la ventaja de la implementación, pero cuando ingresan al onboarding, ¿cuál es el escenario más común que te encuentras en las empresas? Yo diría que siempre hay cierta reticencia, aunque se entienda el valor que una solución nueva... Imagínate, tú adquieres una nueva solución, eso implica siempre que vas a tener que cambiar un poco la manera de pensar y de trabajar. Entonces, aunque la nueva solución que tú adquieres, esto se aplica a PIM y se aplica a cualquier otra solución, ¿no? Aunque la nueva solución que tú adquieres, sabes que te va a repercutir en un beneficio, sabes que te va a aliviar problemas que tienes, que va a ser beneficiosa, siempre ese proceso de cambio de mentalidad es un poco el primer choque, el primer escalón con el que todo el mundo se enfrenta, ¿no? Decir, bueno, pues tengo que hacerme la idea de que tengo que cambiar la manera de pensar. Por eso yo diría que la fase del onboarding que más trabajo cuesta es la primera, la fase inicial, en la que consiste en la migración de la información de producto. Entonces, tú imagínate que trabajas con toda con toda tu información en una hoja de datos. De pronto todo eso va a estar en un PIM. Yo sé que cuando esté todo listo va a ser más fácil trabajarlo en un PIM, pero tengo que pasar por ese proceso de agarrar toda esa información, importarla, que la información quede como yo necesito. Ese diría que es una de las principales reticencias que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo que se debe hacer es tener personal dedicado a las implementaciones. Es decir, tener un soporte, que haya gente dentro de la empresa, dentro de la solución que tú adquieres, que te haga pues ese servicio de consultoría, no solo para adquirir la solución, sino para ayudarte a implementarla. Onboarding es una palabra muy, muy relativa que puede referirse a mucho. Yo creo que a muchos conceptos. Yo creo que la palabra onboarding en su pleno significado tiene que ser una ayuda, una asistencia con un framework, con una sistemática concreta, con A, B y C, ¿sabes? Como pasos específicos a cubrir. Y cuanto más ayuda, más soporte puedas recibir de esta solución, mejor. Una vez que pasa esta migración y que ya la información está nueva, ya es cuestión... El ejemplo que siempre pongo es cuando vas al gimnasio. Si vas al gimnasio, por primera vez, a mí me ha pasado de ir y no saber cómo utilizar las máquinas. Y yo quiero hacer un gimnasio de fuerza, lo que sea, pero no me quiero romper la espalda. Entonces lo que haces es, ahí tienes a un monitor que te ayuda y te enseña, no está contigo todo el día, pero te enseña y dice, pues mira, esta máquina se utiliza de esta manera, esta de otra manera. Con el paso de los días, cuando ya has ido varias veces y te han ayudado, ya dejas de necesitar ayuda, porque tú ya sabes cómo funcionan y ya puedes trabajar por tu cuenta, ya puedes ejercitarte por tu cuenta. Lo cual no significa que no puedas contar con el monitor. El monitor estará por allí en la sala de gimnasio y si en algún momento, oye, quiero utilizar esta nueva máquina o este nuevo ejercicio, pues ahí lo tienes para que te ayude y te oriente un poco. Entonces es como el refrán de dame un pez, comeré hoy, enséñame a pescar y comeré toda mi vida.
Pues eso es un poco el enfoque. Yo creo que ese es el enfoque que se tiene que tener para solventar todo este tema de estos inconvenientes, ¿no? De la adaptación de nuevas tecnologías. Bueno, quería hacerte una última pregunta que tiene relación con el título de mi podcast, que es Develando Secretos. El origen del nombre está relacionado con que, primero, no sé mantener un secreto, y si es profesional, mucho menos. No es que divulgo información de las empresas, ni mucho menos. Lo que no sé mantener el secreto es cuando me preguntan por algo que conozco y brindo toda la información. Entonces, esto venía a cuenta de que hace unos años atrás tenía un centro de capacitación en Buenos Aires, y uno de los filtros para tomar un docente, un profesor que iba a estar al frente de un aula, era preguntarle si él como profesional, porque era relacionado a nuevas tecnologías y a marketing digital, estaba dispuesto a entregar hasta el último de los secretos al alumno. Y algunos decían, no, yo todos los secretos no, porque es parte de mi diferencial. Entonces ese era como el filtro para decir, si alguien no estaba dispuesto a ofrecer hasta lo último y entregar la última de la información a los alumnos, yo no quería que forme parte de mi staff. Entonces, bueno, te pregunto, ¿qué secreto podrías compartir con nuestra audiencia que le agregue valor, o algo que por ahí no hayas comentado antes, o lo sepan pocos? Entonces, nuestro objetivo es tratar de ir develando esos secretos, iluminando, poniendo la luz sobre temas relacionados a PIN, a DAM y al e-commerce. Vale, yo diría algo no relacionado con PIM directamente, sino algo en general con la adopción de nuevas tecnologías. Porque, a ver, yo hablo a diario con muchas empresas de diferentes países y que están en diferentes estadios, ¿no? Algunas están en una fase más inicial de proyecto, otras son empresas más consolidadas. Pues yo generalmente hablo con empresas que están tratando de resolver problemas adoptando una nueva tecnología. Como digo, en este caso es PIM, podría ser cualquier otra, ¿no? Y yo lo que hago es, yo acompaño a estas empresas desde que muestran interés en nuestra solución, hago todo el servicio de consultoría, el servicio comercial, hasta que se convierten en clientes, y con muchos de ellos mantengo contacto después de eso. Y una cosa que me he dado cuenta a los años, después de los años de trabajar en esto, me he dado cuenta que el 90%, si no más, de las empresas que adquieren este tipo de soluciones siempre tienen el mismo comentario después, que es: ojalá me hubiera dado cuenta de esto antes. Ojalá, ahora que ya estoy utilizando esto y ahora que ya he conseguido solucionar esos desafíos que tenía con esta solución, ojalá ahora me doy cuenta de todo el tiempo que he perdido, lo difícil, lo mucho que me he complicado la existencia previamente, y el mucho tiempo y dinero que he perdido antes de tener esto. Entonces, el ejemplo que yo pongo siempre es como cuando te duele una muela o te duele un diente. Cuando te duele un poco, a lo mejor estás comiendo y pronto te duele un poco. Y pasan los días y te vuelve a doler un poco, y te vuelve a doler un poco. Ahí la mayoría de nosotros tendemos a dejarlo pasar, porque a nadie le gusta ir al dentista, hasta que con el paso de los días, de pronto una noche te despiertas y tienes un dolor insoportable, tienes que ir al médico de urgencia y te tienen que sacar la muela, te tienen que sacar el diente. En cambio, si con esos primeros síntomas hubieras ido al médico, al dentista, te hubieran puesto un empaste y se hubiera arreglado el problema. Ese, digamos, que es el ejemplo que yo veo de las situaciones por las que pasan las empresas con las que yo hablo. Entonces, yo lo que siempre diría es: presta mucha atención a esos primeros síntomas que tienes. No esperes a que los síntomas te hayan provocado un desastre, y no seas tímido a la hora de investigar y de formarte y de educarte, y de incluso invertir en soluciones que te puedan ayudar, y no esperes a que sea algo que no se pueda aplazar, porque ya es un tema urgente. Yo creo que si le prestas atención a esos primeros síntomas y solucionas esos primeros síntomas, pasas de actuar reactivamente, una vez que el problema ya lo tienes y estás como sacando agua del barco que se hunde, a actuar proactivamente, es decir, evitando que esos problemas se lleguen siquiera a dar. Entonces, básicamente, el consejo que daría ese secreto es: los primeros síntomas que tienes a la hora de adquirir tecnología o de adquirir una nueva solución son a los que más atención deberías prestarle, porque generalmente, si estás ya planteándotelo, es algo que no se va a reducir a base de la inacción, es algo que tendrías que prestarle especial atención. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu generosidad de haber participado
y compartido tus conocimientos, tu información y tu experiencia con toda la audiencia. Bueno, nos seguimos viendo. Que tengas un muy buen día. Nada, muchas gracias a ti, Marcelo, por esta oportunidad y por darme espacio en tu podcast. Ok, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya llegamos al final, a todos y a todas los que llegaron al final del podcast. Nos encontramos en un próximo episodio. Hemos llegado al final de esta nueva edición de Develando Secretos, el podcast de Marcelo Cutini sobre PIM, DAM y otros temas relacionados al e-commerce. Gracias por escucharnos.